Muy bien, vamos a comenzar entonces con este estudio de esta tarde, llamado de la creación a la nueva creación, un breve recorrido de Génesis a Apocalipsis. Y la verdad, ya llevamos varias semanas viendo lo importante y fundamental que es comprender la Biblia como una unidad. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, es un libro compuesto de 66 libros, evidentemente. Pero en rigor es un solo libro puesto que habla de un solo tema. Y ese tema es el reino de Dios por medio de Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, recuerden, la escritura habló de mí. El Señor dijo de Moisés, los profetas y los salmos hablaron de mí. Eso aparece en Lucas capítulo 24. Entonces vemos que la Biblia, de manera completa, habla de un solo tema. Evidentemente el Señor Jesucristo, la manifestación y la revelación del Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, pero a la vez también vemos que el Señor Jesucristo es representado como un rey. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, cómo fue que Dios muestra el parámetro o el patrón del reino en el Génesis, en particular en los primeros 3 capítulos del Génesis. Vemos que él establece en primer lugar un pueblo al cual gobernar, un pueblo al cual tener una relación. Este pueblo obviamente estaba caracterizado por Adán y Eva. Tenemos también que él forma o llama lo que es, crea un lugar, y ese lugar evidentemente es el jardín del Edén. Ese es el lugar de Dios donde él iba a tener esta relación con su creación, con su pueblo, Adán y Eva. También vemos el pueblo de Dios en el lugar de Dios, viviendo y disfrutando la bendición de Dios, bajo el gobierno de Él. Y esto fue el único y exclusivo mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, que ellos debían obedecer, mientras ellos comiesen de cualquier fruto, menos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos se encontrarían bien, estarían realizando la obra de Dios. Pero como vimos, eso no duró mucho tiempo. La serpiente astutamente, obviamente influenciada por Satanás, entra a ese lugar de paz donde ellos vivían en ese estado de reposo con Dios. Recordemos también ello. Cuando Dios termina la creación, dice que Él descansó de su obra creativa y desde ese momento empezó a vivir un reposo que no tuvo final. Recordemos, cada uno de los días de la creación terminan siendo descritos en el Génesis como fue la tarde y llegó la mañana del día primero y así sucesivamente. Pero tenemos que en el día séptimo eso nunca ocurrió. Es decir, nunca hubo un final para ese día, puesto que Adán y Eva se encontraban en el reposo de Dios, recibiendo la bendición de Dios. Pero no tuvo descanso, no tuvo fin ese día, precisamente en ese lapso de tiempo. Pero vemos que el reposo de Dios se ve irrumpido cuando Adán y Eva pecan. Ahí ya no está el reposo de Dios, puesto que ya no están bajo el gobierno de Dios y terminan de ser el pueblo de Dios. Y es así como nosotros vemos que eso se da. Posteriormente vemos el desarrollo del pecado, lo que genera la caída, la relación vertical, la relación horizontal son destruidas, la relación con Dios y la relación entre los mismos seres humanos ya por causa del pecado queda totalmente degenerada. Y así vemos cómo ocurrió el tema de Noé, ¿cierto? La destrucción del juicio de Dios en el mundo, puesto que el corazón del hombre, el pensamiento del corazón del hombre iba de continuo al mal. ¿Por qué? Porque producto del pecado de Adán y Eva, evidentemente hubo una corrupción radical que se ramificó en todos los descendientes de Adán y Eva. Y es así como llegamos entonces a Noé, vimos a Babel, vimos también el juicio de Dios, ¿cierto? Perfectamente. Entonces vemos acá también, avanzando un poquito, es que este reino, el reino en el cual Dios había prometido a Adán y Eva, se vio perdido, puesto que ya Adán y Eva no era el pueblo de Dios, fueron expulsados del lugar de Dios y también estuvieron en desobediencia y maldición producto de desobedecer. Es así como avanzamos en la historia, vimos Babel, recordando eso nuevamente, y vimos que Dios emite juicio en Babel. Babel aparece en Génesis capítulo 11, y siempre que Dios hace un juicio,
posterior a eso viene un acto de misericordia o un acto de compasión. Lo vimos también cuando Adán y Eva son expulsados del jardín del Edén. Vemos que ellos debían haber muerto tanto física y espiritualmente de manera inmediata. Sin embargo, Dios, en su compasión para con el hombre, un acto de misericordia, Él preserva la vida física del hombre, siendo que espiritualmente estaba muerto. Lo mismo vimos también en el diluvio. Dios emite su juicio, pero Él salva a 8 personas en total: Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y vemos también un acto de misericordia. Pero cuando llegamos a Génesis capítulo 11, ¿cierto? Vemos ahí a Babel y vemos cómo Dios emite juicio sobre estos hombres, pero ahí no hay un acto de misericordia. En el capítulo 11 no podemos distinguir un acto de misericordia, y ese acto de misericordia llega el capítulo después, en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham. Y es ahí Dios aparece a Abraham, un hombre totalmente pagano, vivía en Ur de los Caldeos, una cultura babilónica. Bueno, en ese tiempo todavía no existía Babilonia, pero realmente ese tipo de cultura pagana en la que vivía y en la cual se desenvolvía este hombre Abraham. Dios se le aparece a Abraham en Génesis capítulo 12 y le promete nuevamente el reino. Aquello que Adán y Eva habían perdido, Dios se lo promete de pura gracia a Abraham. Y vemos así como a Abraham, Dios le promete que va a ser un pueblo, ¿cierto? Le dice, de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú ves el mar, ves la arena del mar, así van a ser tus descendientes. Ves las estrellas del cielo, así van a ser tus descendientes. Y de esa forma es que Dios prometió a Abraham un pueblo. Finalmente también le promete un lugar donde él va a establecer su relación con ese pueblo. Y esa es la tierra de Canaán. Recordemos el mandato: deja a tu familia, vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Esa es la promesa que Dios le hizo, y así Abraham emprendió su rumbo a esta tierra prometida. Posteriormente vemos ahí el gobierno y la bendición de Dios. Ellos, cuando llegasen a ese lugar, iban a estar recibiendo la bendición, y todas las naciones iban a ser bendecidas por causa de el descendiente de Abraham. Y es así entonces como llegamos a esta nueva etapa del reino. Vimos el reino, el patrón del reino, vemos el reino perdido, ¿cierto? Vemos el reino prometido en Abraham, y ahora comienza esta nueva etapa a medida que vamos avanzando en los libros de la Escritura para ver la promesa del reino parcial. Y es así como nosotros tenemos que llegar a la siguiente conclusión. A todos los elementos ya mencionados del patrón del reino, en esta etapa de la revelación se añade otro elemento: la promesa de un rey. Vimos, ¿cierto?, que para poder recibir la bendición de Dios, ellos tenían que estar bajo la obediencia de Dios. Pero producto del pecado, Dios ya no podía tener una relación directa con el ser humano. Por tanto, todas esas promesas se las iba a dar por medio de un rey. Y es así como vemos en esta nueva etapa, este reino parcial, desde Abraham hasta Salomón, que empieza a desarrollarse todo esto y empiezan a aparecer este patrón, el patrón del reino, pero ahora en función a la promesa de un rey también. En esta oportunidad no vamos a estar viendo todo el periodo, o llamémoslo el reino parcial, puesto que es bastante extenso, desde Abraham hasta Salomón. Sin embargo, vamos a estar viendo el día de hoy desde Abraham hasta Moisés y un poco la conquista de Josué. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Así que, importante notar esto: ahora se añade la promesa de un rey dentro de todo el patrón del reino que Dios había dado de manera previa. Recordemos que la revelación es progresiva, va avanzando paulatinamente. Entonces ahora, a partir de esta etapa, vamos a ver que Dios añade la promesa de un rey, promesa que ya había dado en Génesis 1, en Génesis 3, recordemos cuando le dice a la serpiente que la simiente de la serpiente iba a morder el talón de la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer iba a pisarle la cabeza. Y esa es una alusión directa a nuestro Señor Jesucristo, el único representante de la simiente de la mujer, una sola simiente. ¿Ok? Entonces avancemos con esto y llegamos así
a la promesa y la historia de Israel. Y vemos nosotros en el desarrollo de los primeros libros, de Génesis a Jueces particularmente, hasta Segunda de Crónicas, que correspondería a la Tanaj, a todo lo que es el Antiguo Testamento hebreo, vemos cómo el patrón del reino se va desarrollando paulatinamente. Y así vemos cómo el pueblo de Dios aparece en este llamamiento que le hace Dios a Abraham entre Génesis 12 a Génesis 18, cuando ya Dios saca al pueblo hebreo de Egipto. Posteriormente vemos el gobierno de Dios y la bendición de Dios en Levítico capítulo 19, de Éxodo capítulo 19 hasta el libro de Levítico de manera completa. Ahí vemos cómo Dios norma cómo es que el pueblo va a ser objeto de la bendición la cual Dios le quiere dar. En tercer lugar, tenemos el lugar de Dios o la tierra a la cual Dios le promete. Esto aparece en el libro de Números completito hasta Josué, donde aparecen descritas las conquistas y la lucha, la cual tuvo que lidiar el pueblo ya instalado, el pueblo israelita, que está tomando posesión de la tierra que Dios le había dado. Y finalmente vemos ahí en Jueces hasta Segunda de Crónicas esta nueva etapa o este nuevo dato anexo a la revelación que es la promesa del Rey de Dios. Y ahí vemos toda la historia de los jueces, ¿cierto? Cómo estos no cumplieron con la labor, puesto que eran pecadores. Cada uno obviamente salvó a Israel en su momento, pero cada uno representaba la imagen de un hombre pecador. Claro está el ejemplo de Sansón, de Otoniel, de Gedeón, hombres que eran faltos, hombres que no eran perfectos, pero que Dios en la desesperación del pueblo utilizó para darles salvación. Obviamente esto como un prototipo de que ellos esperaran la salvación por medio de un rey que finalmente sería el Señor Jesucristo. Entonces es así como vemos en el desarrollo de la Escritura, por lo menos del Antiguo Testamento, cómo se va mostrando este patrón del reino en función a cada uno de los libros de la Biblia. Así que recordemos esto. Lo primero, Dios le hizo la promesa a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2, le dijo lo siguiente: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Esta es la promesa primitiva que Dios le dio a Abraham. Recordemos que posteriormente hay confirmaciones de esa promesa en Génesis capítulo 15, 17. Me parece que también vuelve a repetir el pacto que Dios hizo de manera unilateral con Abraham. ¿Ok? Ahora, también vamos a ver que era unilateral, pero no tan unilateral en verdad. En la misma escritura nos va a mostrar que Dios escogió a Abraham, pero también de alguna forma este mandato era condicional, no era tan incondicional. Bueno, en fin, sigamos avanzando. Recordemos entonces, esa es la promesa que Dios le hace a Abraham, pero que va a tener cumplimiento ya no con el pueblo de Abraham, sino más bien con la descendencia de Abraham, en particular 3 generaciones posteriores a él. Ahora bien, Dios le había dado esta promesa a Abraham, ¿ya? Dios le había dado esta promesa a Abraham, pero había un pequeño inconveniente. Este inconveniente era que la esposa de Abraham, Sarai, era estéril. Entonces, imagínese usted en el contexto, imagínese usted, póngase en los zapatos de Abraham. Dios se le aparece, le promete una gran bendición, una gran familia, pero habían 2 problemas fundamentales. En primer lugar, él ya tenía cerca de 90 años cuando Dios se le aparece y le hace esta promesa. Y en segundo lugar, su esposa, evidentemente era ya avanzada en edad, pero siempre fue estéril y no podía tener hijos. Entonces ahí vemos cómo está lo milagroso y la promesa que Dios le hace a Abraham es una promesa de gracia, es una promesa en la cual él de una manera sobrenatural va a desarrollar y llevar a cabo por medio de Abraham. No hay nada que Abraham pueda hacer para poder cumplir por su parte la promesa que Dios le había dado, o sea, ni un esfuerzo. E incluso nosotros en el desarrollo de la historia misma de Génesis, de Abraham y Sarai, vemos que cuando Abraham y Sarai se pusieron creativos y trataron de ayudar a Dios, cometieron un gran y terrible error, el cual fue, obviamente, cuando Sara llama a Agar
su esclava, su sierva egipcia, y le dice que tenga un hijo. Ese hijo fue Ismael, que finalmente fue un verdadero dolor de cabeza para Abraham y también para Sara. Vimos nosotros eso entonces. Ahora, el tema es que Dios, de una manera maravillosa, de una manera prodigiosa y milagrosa, es que Él va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, puesto que físicamente ninguno de los dos estaba en condiciones de poder cumplir con la promesa que Dios le había dado. Entonces vemos ahí parámetros de gracia, parámetros de misericordia de parte de Dios para con Abraham. Entonces vemos cómo sigue este linaje, ¿cierto? De Abraham, comienza a transcurrir el tiempo. Vimos que este error de Abraham al permitir que su esposa Sara tomase la decisión y pusiese a Agar, su sierva, como una concubina, por así decirlo, nació Ismael. Y también al tiempo después Dios concedió y cumplió la promesa que había hecho a Abraham, que su descendencia iba a ser el linaje de su descendencia iba a venir por parte de su otro hijo de Abraham y Sara, que fue Isaac. Y aquí vemos cosas relevantes, hermanos. Vemos que Ismael es dejado a un lado y es Isaac quien cumple la promesa de Dios. Ambos eran descendientes de Abraham, pero la promesa se cumple a partir de Isaac. Isaac, vimos nosotros que se casa con una mujer muy virtuosa, que era Rebeca, y de ella tiene 2 hijos, Esaú el mayor y Jacob el menor. Pero vemos también en el desarrollo de la historia bíblica que Esaú es despreciado y Jacob es acogido o escogido por Dios, siendo un hombre pecador, siendo un engañador. Ya sabemos nosotros lo que pasó entre Jacob y su hermano Esaú, en primer lugar robándole la primogenitura, negociando la primogenitura, y posteriormente habiéndole mentido para poder asirse de la bendición que Isaac iba a emitir a Esaú, que finalmente Jacob obtiene. Y es así entonces como la historia sigue avanzando. Jacob tiene 12 hijos, y a cada uno de nosotros conoce la historia, ¿cierto? 12 hijos, las 12 tribus: Rubén, Neftalí, Simeón, Judá, Leví, José, Zabulón, Benjamín, Dan, Isaacar, Gad y Aser. Son los 12 hijos de Jacob, posteriormente llamado Israel, ¿ya? Entonces, vemos aquí nosotros que desde el comienzo de la promesa sale a relucir que la fe es lo único que manifiesta el hombre para corresponder al cumplimiento de Dios. Lo vemos en la esterilidad de Sara y también en la petición de sacrificio de Isaac. Y esto es relevante nuevamente repetirlo. La fe no es algo que es nuevo dentro de la revelación, no es tan solo la salvación por medio de la fe, no es algo que compete única y exclusivamente al nuevo pacto. Siempre la salvación ha sido por fe. Siempre el obrar de Dios ha sido, lo único que hace el hombre es tener fe, y esta fe proviene obviamente del mismo Dios. Entonces, vemos cómo la fe es un objeto importante, volviendo a hacer memoria de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis capítulo 15, versículos 5 al 6, dice: luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Vemos aquí la fe de este hombre, en primer lugar, manifestada cuando Dios le hace la promesa de que sería padre y a la vez que sus descendientes serían como las estrellas de los cielos. Y ahí vemos la primera vez que Abraham manifiesta una fe. Posteriormente a eso también lo vemos en el episodio cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Él le dice: toma a tu hijo, tu único, a quien amas, llévalo al lugar que yo te mostraré. Y estando ahí, recuerden lo que aconteció. El hijo, Isaac, le dice: padre, aquí está todo, pero falta lo más importante, falta el sacrificio. Entonces Abraham le contesta: sabes que Dios proveerá. Ahora, es importante esto, hermanos, porque cuando vemos el actuar de Abraham, vemos el actuar de un hombre completamente convencido de que Dios iba a cumplir sus promesas.
Recordemos, Dios le dijo, por medio de Isaac te será contada descendencia. Por tanto, esa promesa de una familia numerosa que iba a bendecir a todas las naciones iba a venir por parte de Isaac. Sin embargo, vemos aquí en este momento que Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Entonces él incluso, estando en ese momento, empuña su puñal, valga la redundancia, y va a apuñalar a su hijo para sacrificarlo. Y en ese momento Dios envía al ángel de Jehová, lo envía y le dice, no te preocupes, detente, sé que temes al Señor. ¿Por qué? Porque había demostrado la fe que tenía este hombre. Fíjense en esto. Dios le había prometido que su descendencia vendría por parte de Isaac y él estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Dentro de su corazón, Abraham tenía la fe, la confianza que incluso si él mataba a su hijo, Dios resucitaría a su hijo para poder cumplir con la promesa que él mismo le había dado. Entonces la fe de Abraham, sin quererlo, sin pensarlo, estaba en la resurrección de los muertos. Y es así como vemos que esto lo corrobora el escritor de Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo, su único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Y es así como vemos que Dios estableció esta promesa a Abraham, pero que siempre estuvo presente el tema de la fe. La fe siempre ha sido lo que ha conectado al ser humano con Dios. Entonces vimos como acá Abraham manifiesta su fe. Bueno, entonces esta promesa que Dios comenzó con Abraham continúa y se va a cumplir con Moisés. La primera etapa, por así decirlo, del cumplimiento de la promesa que Dios va a ser por medio de Moisés y la salvación, el éxodo que va a acontecer después de la esclavitud que tuvo el pueblo hebreo más de 400 años en tierra egipcia. Ahora, es importante ver esto porque, miren, nosotros si seguimos en la historia, Israel, Jacob tuvo estos 12 hijos, la famosa historia de José, uno de los menores, el penúltimo hijo de Jacob. Este hombre es vendido por sus hermanos producto de sus celos, los celos que estos tenían con él, puesto que al parecer era el favoritísimo de su padre. Es así que estos hermanos malvados lo vendieron a unos comerciantes que iban pasando por ahí, madianitas, y lo llevan a Egipto y lo venden en Egipto, y ahí se encuentra él, su padre, sabemos el drama, pensó que estaba muerto. Bueno, pasó el tiempo, Dios exaltó a José y lo puso en un lugar de preeminencia, y Dios llevó a los hermanos de José precisamente a Egipto a pedir alimentos, puesto que había una sequía grande en la tierra, ya la tierra no daba su fruto, y había un hambre tan grande que estos hombres se vieron obligados a ir al único lugar del mundo conocido, o el mundo cercano en aquel entonces, el cual tenía provisiones, Egipto. ¿Y quién era precisamente el encargado de dar y vender? José. Y es así que vemos eso. Posterior a eso, José se da a conocer, se muestra a sus hermanos, les perdona, le dice que todo lo que ocurrió fue permitido por Dios para que se cumpliese la voluntad y que él, José, pudiese haberlos salvado de morir de hambre. Y es así que posteriormente vemos como que la promesa queda stand-by. Sí es cierto, el pueblo creció, estos 12 hijos, dice la escritura que aproximadamente 70 descendientes de Jacob fueron a Egipto y se establecieron ahí. Pero como que de pronto se levantó, después de toda esta historia, después de toda esta generación, se levantó un faraón que ya no conocía a José, que ya no sabía, no reconocía la labor que él había cometido, y por tanto empezó a notar que estos hombres que estaban ahí en la mejor tierra, la tierra de Gosén,
estaban sobrando. Entonces es así como este faraón comienza a dar esclavitud a los descendientes de Jacob, y empiezan los hebreos a ser esclavos en tierra de Egipto. Ahora, pudiese parecer que lo que se prometió a Abraham de alguna manera quedó realmente en el olvido. Y es así como llegamos a esta conclusión. La promesa que fue dada, pero vemos que en vez de cumplirse inmediatamente con Jacob y todos sus hijos cuando se mudan a Egipto, donde sus descendientes terminaron siendo esclavizados por más de 400 años. Ahora la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué Dios permite que estos descendientes de Jacob, descendientes y objetos de la promesa de Dios, de una nación numerosa, de ir a una tierra prometida, cayera en esclavitud? ¿Por qué Dios permite esa situación? Y la respuesta, hermanos míos, es muy simple. Dios, por medio de Abraham, trata de restablecer su relación de pacto, su relación de reino con el hombre. Y por medio de Abraham, recordemos bien, bendecir a todas las naciones de la tierra. Abraham era el medio por el cual Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿por qué vemos que ocurre esto? Es como que está fuera de foco, como que esto no encaja más bien dentro de la promesa que Dios le había dado. Pero déjenme decirle que sí encaja, porque el hombre tenía un problema. Puede que Dios le haya prometido un pueblo, ser pueblo, puede que Dios le haya prometido un lugar, la tierra de Canaán, y puede que Dios le haya prometido la bendición, ¿cierto?, de pertenecer y estar bajo su reino, el gobierno de Dios. Pero había un problema. El hombre seguía en pecado. Desde que Adán pecó, la corrupción radical, o llamada más bien por algunos como la depravación total, entendiéndose de la corrupción de raíz del corazón del ser humano, la tendencia constante y continua de ir y hacer lo malo, estaba impregnado en los descendientes de Abraham. Por tanto, era necesario que cuando se cumpliese la promesa que Dios había dado a Abraham, este pueblo, estos descendientes, recordaran que única y exclusivamente podían alcanzar esa promesa por medio de la salvación que Dios podía darles. Es por eso que Dios permite que estos estén más de 400 años ahí siendo esclavos. ¿Para qué? Para que sepan que la única forma en la cual ellos pueden ser objetos del cumplimiento de la promesa es por medio de que Dios les salve. Y es ahí donde eso ya nos muestra un mensaje a nosotros. Un mensaje del Evangelio, un mensaje contemporáneo. Hermanos, nosotros también el día de hoy, al igual que ellos, la única forma en la cual nosotros podamos recibir estas promesas que Dios ha dado es por medio de la salvación. Sin salvación no hay nada. Dios tuvo que salvarlos a ellos para que comprendieran que todo esto no era porque ellos eran buenos, porque ellos eran un pueblo virtuoso, un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo moralmente correcto. No, esto ocurrió para que el pueblo se diera cuenta que la única forma de alcanzar las bendiciones prometidas por Dios no era por su esfuerzo personal. Ellos nunca hubiesen podido haber salido de Egipto si no hubiera sido por la salvación que Dios dio. Esa es la razón por la cual Dios permite que ellos estén más de 400 años en esclavitud, para salvarlos y se dieran cuenta que las promesas son por medio de la pura voluntad de Dios para con ellos. Entonces vemos que aquello que se prometió a Abraham, Dios ahora lo comienza y lo va a continuar con el tiempo de Moisés y hacerlo práctico, hacerlo activo en el tiempo precisamente en el cual Dios saca a su pueblo de Egipto. Y vemos como la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, Dios le hace a el pueblo hebreo que está en esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 6, versículo 7 dice: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Fíjense en esto. Haré de ustedes mi pueblo. Dios hizo en realidad eso con ellos. Él los hizo su pueblo. No es que ellos quisieran ser pueblo de Dios. Dios los hizo su pueblo. Y también Él
quiso ser su Dios, ¿ya? Y eso es relevante. Entonces, esa promesa que Dios le hizo a Abraham ahora, después de todo este tiempo, por medio de la salvación maravillosa que Dios va a mostrar con mano poderosa por medio de Moisés, ¿cierto? Se va a cumplir ahora y va a empezar a desarrollarse de una manera parcial, como lo vemos aquí en esta primera etapa. Entonces, importante notar lo que dice nuestro hermano Vaughan Roberts acá referente a la elección del pueblo. Fíjense en esto. Una vez más aprendemos un principio que opera en toda la Biblia. Dios no elige a la gente por sus méritos. Ninguno de nosotros merece pertenecer a Él. Les recuerdo nuevamente, los israelitas, hebreos en aquel entonces, siendo esclavos egipcios, adoraban a los dioses de Egipto. Ellos no adoraban a Jehová. Ellos no adoraban al Señor. Ellos hacían y vivían conforme a la gente de Egipto. Por tanto, Él los escogió no porque ellos fueran moralmente correctos, no porque ellos elevaran sacrificios al Señor, no. Él los escogió por su pura gracia. Él los eligió. Eso es lo que nosotros vemos que ocurre en el caso del pueblo hebreo. Es así como en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, dice lo siguiente, fíjense en esto: el Señor se encariñó contigo y te eligió. Aquí le está hablando obviamente al pueblo hebreo que se encuentra en el desierto, próximo a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Continuemos, dice: aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por esto te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza, no porque fuera el pueblo más numeroso, sino porque en realidad, todo lo contrario, era el más insignificante. También Dios se lo recuerda en Deuteronomio. Mire, fíjese aquí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al 6. Dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, está hablando aquí de sus enemigos, no vayas a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Nuevamente, hermanos, no nos equivoquemos. La nación de Israel no es una nación modelo. Lamentablemente, el día de hoy, mucho pueblo de Dios estima a Israel de una manera que verdaderamente no corresponde. Es cierto, debemos nosotros hacer esfuerzos para que los judíos conozcan al Señor. Ellos no tienen a Jesucristo. Ellos necesitan a Jesucristo. Necesitan conocerlo. Ellos no son el pueblo de Dios. Ellos fueron el medio por el cual Dios iba a llamar a su pueblo. Ahora, evidentemente hay judíos que sí creen en Cristo y estos son parte del pueblo de Dios. Pero hay judíos que no creen en Cristo. Y a veces uno tiene un mal concepto de eso. Es común incluso ver en iglesias cristianas banderas de Israel, de la nación de Israel, ver menorá, ver candelabros de 7 brazos. Y eso nos muestran de alguna forma como una cierta atracción hacia los judíos, hacia los judaizantes. Hermanos, nosotros debemos orar para que la nación de Israel conozca a Jesucristo y debemos también tener esfuerzos evangelísticos e invertir para que esto ocurra. Sin embargo, la nación de Israel, el día de hoy, no es el pueblo de Dios. Dios en su misericordia y compasión ha salvado, es cierto, al pueblo israelita, a la nación de Israel. Conocemos la batalla de los 6 días y todas esas cosas milagrosas que han ocurrido. Pero todo esto fue producto de la gracia común de Dios, ¿ya?
Pero la verdad es que el día de hoy Israel es una nación prácticamente atea. De hecho, Jerusalén es considerada la capital del homosexualismo en el mundo. Por tanto, no digamos que Israel es el pueblo de Dios, porque no lo es. Israel, el Israel verdadero, el judío verdadero, el apóstol Pablo lo dice en los Romanos, es aquel que ha nacido de nuevo, es aquel que tiene la fe en Jesucristo, que tiene la fe de Abraham. Entonces no nos equivoquemos. Debemos desear lo mejor para Israel, obviamente, así como deseamos lo mejor para nuestro país, para Argentina, etc. Pero no debemos considerar que la nación de Israel es el pueblo de Dios, porque no lo es. Dios utilizó a Abraham como un mediador para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y los verdaderos hijos de Abraham son aquellos hijos que son por medio de la fe, y eso claramente nos lo muestra Gálatas capítulo 3, ¿ok? Fíjense entonces esto, volviendo al tema. Dios considera a Israel en ese tiempo, a la nación de Israel, como el objeto de la bendición. Pero una bendición que no iba a ser la bendición definitiva, porque todavía estaba en el corazón del hombre el pecado. Fíjense acá en lo que dice Éxodo capítulo 4, versículos 22 al 23, cuando Dios manda a Moisés que se presente delante de Faraón, y él le dice lo siguiente. Fíjense cómo Dios trata a Israel. Dice: entonces tú le dirás de mi parte al Faraón: Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Aquí vemos como Dios llama a este pueblo, Israel, su primogénito, su hijo. ¿Por qué? Porque Israel es un tipo de Cristo, su verdadero hijo, por medio de cual efectivamente nace la bendición a todas las naciones. Israel era una sombra de las verdades que iban a revelarse con la venida de Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios, el verdadero primogénito, no es Israel, es Jesucristo, que vino por medio de Israel. Entonces eso, hermanos míos, nunca lo olvidemos. No seamos racistas nosotros, que los judíos, la primacía judía. No, hermano, no seamos así, seamos objetivos conforme a lo que la palabra de Dios nos muestra. En ese momento Dios, dentro de la revelación, manifiesta a Israel, el pueblo, la nación, como su primogénito, y por medio de ahí vienen las bendiciones a todos los demás. Pero no todo Israel es salvo, no todo Israel es pueblo de Dios. Y eso queda en evidencia en el desarrollo de la misma historia del pueblo de Israel. Entonces continuemos. Entonces Dios llama a Moisés y lo envía a que saque al pueblo hebreo de Egipto. Y vemos ahí, volviendo al punto de que era necesario que Dios salvase al pueblo para que ellos entendieran que eran parte de su pueblo, no por quienes eran, no por su conducta, sino más bien porque Dios de su pura gracia los había salvado. Y es así como vemos la salvación del pueblo, la salvación de ser objeto de las plagas. Vimos que todas las plagas afectaron a los judíos, a los egipcios. Afectaron a los egipcios, pero nunca afectaron a los hebreos. Los piojos salieron en todo lado menos ahí, la oscuridad llegó en todo lugar, pero en las casas de los hebreos había luz. Pero vemos nosotros que Dios salva, en medio de esa gran tribulación que ocurrió ahí en Egipto, a su pueblo. También vemos la salvación de la muerte. Recordemos la última plaga, que hicimos ahora alusión a ese pasaje que dice: por tanto deja salir a mi primogénito. Si tú no dejas salir a mi primogénito, dijo Dios a Faraón, tu primogénito va a morir. Y es así como vemos la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, donde Dios envía a su ángel a herir a todos los primogénitos y mueren todos los primogénitos egipcios. Pero aquí hay algo importante y sumamente necesario de notar. Y es que aquí también
si no hubiese sido por la sangre en los marcos de las puertas, la sangre del Cordero Pascual en los marcos de las puertas de las casas de los hebreos, los primogénitos de los hebreos también hubiesen muerto. Y aquí nosotros vemos ya una imagen de la salvación por sustitución. Un cordero murió para que los primogénitos mantuvieron con vida. La sangre tuvo que ser derramada, la sangre tuvo que ser esparcida para que los primogénitos de los descendientes de los hebreos se salvaran. Y vemos en tercer lugar la salvación por conquista. En el mismo caso de cruzar el Mar Rojo, ellos vimos nosotros que cruzan este mar. Un dato importante notar es que no es el Mar Rojo como nosotros lo conocemos en su vasto caudal, sino más bien la misma palabra hebrea referente al Mar Rojo, que se tradujo como Mar Rojo en particular en las versiones de habla inglesa, es Yam Suf, que significa mar de juncos, probablemente un sector con baja marea que estaba lleno de juncos, lleno de cañas. Pero eso no quita de ninguna manera la tremenda salvación de abrir el mar para que ellos pasasen en seco, ¿ya? Eso es relevante que nosotros lo notemos, como Dios también los salva por medio a la hora de cruzar el Mar Rojo. Entonces vemos aquí que Dios empieza a efectuar todo el desarrollo de su promesa. En primer lugar, ya libra a los hebreos de Egipto para hacerlos llamar su pueblo. Posterior a eso, les vuelve a prometer, les promete la tierra, Él los va a llevar por el desierto, pero los va a llevar a un lugar que esto todavía no está. Pero vemos que sí, Dios comienza ahora a manifestar su bendición a ese pueblo, y esa bendición no solo la manifiesta cuando ellos están en el lugar. Fíjense en esto que igual es importante. Dios no esperó a llegar al lugar que Él había prometido, donde iba a realizar donde iba a tener esta comunión de reino con sus súbditos, el pueblo de Israel, sino más bien durante el desierto ya comienza Él a manifestar su bendición. Ya la bendición no es solo al llegar a la tierra, sino comienza antes, comienza en el momento en que Dios los liberta. Y eso es lo mismo que nosotros vemos en nuestra vida el día de hoy. Dios nos salvó en un momento determinado por pura gracia. Nosotros, nuestros oídos espirituales fueron abiertos, nacimos de nuevo, pudimos oír la palabra, obedecerla, creerla, y el Espíritu Santo nos llevó al arrepentimiento y a la fe, y de esa forma nosotros hemos sido salvados. Pero todavía no está la promesa en la cual nosotros vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva, sino todavía estamos en un peregrinar hasta llegar a eso. Todavía todo no se cumple, todavía el panorama falta por recorrer. Pero Dios ya nos bendice desde ya. Lo mismo pasó en ese tiempo. Y aquí este dato es importante. Dios no solo los libera, también exige y se acerca. Eso es relevante. Dios los liberó de su esclavitud, pero también les da su ley. Y por medio de su ley es que también viene la bendición. Recordemos. Deuteronomio, capítulo 28, habla de la bendición y la maldición. Si ustedes obedecen, van a tener bendición, ¿ya? Entonces Dios los libera, pero ahora que son su pueblo, Él les va a exigir. Y también Él ahora se va a acercar. Él desea bendecir a su pueblo por medio de estar bajo su gobierno, por eso es que le da la ley. Pero Dios también bendice a Israel por medio del regalo de la ley y de la promesa de su presencia en el tabernáculo. Dios estuvo con su pueblo. Dios, recordemos ese legendario pasaje, dile al pueblo que marche. ¿Por qué? Porque cuando Dios se manifestaba, ¿cierto?, por medio de una columna de fuego durante la noche y una columna de nube durante el día, Dios, por medio de esa manifestación, de esa chequina, de esa gloria, avanzaba, el pueblo se movía e iba detrás de él. El pueblo estaba con él. Con Dios. ¿Por qué? Porque Dios iba con el pueblo y Dios guiaba al pueblo. Entonces vemos cómo el pueblo comienza en el desierto a recibir la bendición de Dios, en primer lugar, conociendo su carácter moral por medio de la ley que Él le da, pero también sabiendo y percibiendo la misma presencia de Dios morando en medio de ellos.
Entonces así es como tenemos la bendición de Dios gradualmente en el libro de Éxodo. Vemos como en el capítulo 1 al capítulo 18 de Éxodo, Dios libera al pueblo, y esa es la primera bendición que le da el Éxodo. Después viene la segunda área de bendición, en la cual Dios ya les exige, y esto aparece en Éxodo capítulo 19 al capítulo 24. Y esto ocurre en el monte Sinaí cuando Dios le da la ley a Moisés. Eso también es una bendición. Poder conocer la voluntad de tu Creador, poder conocer a tu Creador por medio de la ley es una bendición. Y posteriormente a eso vemos aquí que Dios los libra, los libró, les dio la ley, pero también se acerca a ellos por medio del tabernáculo. Y en el capítulo 25 al capítulo 40, el último capítulo del libro de Éxodo, vemos cómo es que aquí Dios promete y establece su presencia en medio del pueblo. Importante notar esto: primero Dios los salva y después le da la ley. Fíjense en esto. ¿Qué significa esto? Lo mismo que para nosotros. Dios primero nos salva y ahora sí nosotros podemos cumplir la ley. La ley no tuvo nunca el propósito de ser el medio por el cual el pueblo conociese o fuese salvado. El pueblo fue salvado primero y después se le dio la ley. Dios sacó a el pueblo hebreo de Egipto y posterior a eso en el monte Sinaí le establece la ley para que ellos demuestren que son su pueblo cumpliendo la ley de su Dios. De la misma manera nosotros, hermanos, Dios nos salva y después, ahora ya que hemos sido salvados, nosotros podemos cumplir la ley. La ley nunca fue un medio por el cual dar su salvación. Si hubiese sido así, Dios hubiese dado la ley a Moisés para que llegase a Egipto y estando en Egipto, Dios le dijese: estos son los 10 mandamientos, por favor, ahora vámonos para afuera. Si ustedes obedecen a estos mandamientos, Dios los va a salvar y los va a sacar de aquí de Egipto. No, nunca fue así. Primero los salva y luego les da su ley. ¿Por qué? Porque para poder tener esta relación con Dios por causa del pecado, estando el pecado presente, era necesario, vuelvo a repetir, que primero Él los salvara. Porque de otra manera era imposible. ¿Ya? Entonces aquí vemos de manera general e importante que otra parte de la bendición de Dios era por medio de su ley. La ley que Dios da al pueblo hace que ellos puedan de esa forma acercarse a su Dios, conocer a su Dios. Y vamos a ver acá cuáles son la importancia de la ley, cuáles son las cosas las bendiciones que trae la ley a nosotros. Y vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20, para que veamos cuál era la primera función de la ley, que era revelar el pecado del hombre. Romanos 3:20 dice: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Ese es el propósito de la ley, revelar el pecado. Ninguna otra cosa, no es salvarnos. No es salvarnos, la ley no nos puede salvar porque la ley tiene otro propósito. El pueblo judío, los religiosos, lo que hicieron fue entender que la salvación o la gracia de Dios la podrían alcanzar por medio del cumplimiento de la ley, pero no es así. La ley fue dada por Dios para manifestar la condición pecaminosa del hombre. ¿Por qué? Porque todavía existía el tema del pecado. La segunda cosa o la segunda labor de la ley es revelar a nuestro Salvador, porque la ley apunta a la necesidad de un Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo Jesús fue quien verdaderamente nos muestra que el hombre no podía cumplir con las normas de Dios, y de esa forma Él se manifiesta y se presenta como un Salvador. Él fue nuestro ayo, dice Pablo, sí, efectivamente, a los Gálatas. Él fue nuestro ayo, nuestro paidagogos. Él fue el esclavo, que eso es lo que significaba paidagogos, fue el esclavo que llevaba a clases a los hijos de sus amos.
fue el medio que llevaba a algún lugar. Fue aquel que le enseñaba, le instruía, era como el pedagogo, de ahí viene pedagogo, la palabra que conocemos el día de hoy como profesor. Por tanto, la ley también nos muestra la necesidad de un Salvador. Nosotros no podemos cumplir con la ley, por tanto, de ninguna forma podemos ser parte del pueblo de Dios. Por eso es que necesitamos a un rey que nos salve, ¿ya? Y se manifiesta Cristo por medio de aquello. Y lo tercero es que la ley nos revela las normas de Dios, el carácter de Dios, el corazón de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. No piensen, esto lo dijo el Señor Jesucristo, que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. La ley tiene el propósito de mostrarnos a un Dios santo, un Dios que ningún mandamiento es pequeño por sobre otro. Cualquier incumplimiento a la ley de Dios es causa de condenación. Por eso es que en Cristo nosotros el día de hoy ya podemos cumplir estos mandatos. La ley no fue dada al pueblo israelita o pueblo hebreo antes de establecerse para que ellos se considerasen santos, sino más bien para que ellos notaran el carácter del Dios que tenían, un Dios totalmente distinto a los dioses que ellos habían conocido estando todo ese tiempo en Egipto. ¿Ok? Entonces, dos cosas relevantes. La ley, en primer lugar, no pretende ser el medio para establecer una buena relación con Dios. Los israelitas ya son su pueblo por gracia. Recordemos, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, es la premisa que Dios hace y le dice al pueblo hebreo. Así que en ningún momento la ley pretendió ser el medio para establecer una buena relación con Dios. Y en segundo lugar, Él lo redime, y esto ya lo mencionamos, Él lo redime antes de darle su ley. Su obediencia es una respuesta a la salvación, ya que ya ha obtenido para ellos. Ya, eso nuevamente es importante notarlo. Primero los salva, después les da la ley. Y esa ley ellos lo pueden cumplir en una respuesta de obediencia, de gratitud a la salvación que ya han obtenido por pura gracia de Dios. Entonces es así como el hermano Graham Goldsworthy dice, aquí vemos que Dios declaró que Él era el Dios de este pueblo al que había salvado. Lo que siguió, entonces, no pudo ser un plan que buscara lograr la salvación por obras, porque ésta se había logrado por medio de la gracia. Se dio la ley al pueblo de Dios cuando ya eran el pueblo de Dios, por medio de la gracia. Volvamos a reforzar la misma idea. Entonces, bien, ya estamos llegando al final casi, y vemos que la bendición de Dios se manifestó en estas cosas. En la primera era la ley. Dios le da su ley a su pueblo para que ellos puedan vivir conforme a ella y recibir bendición, porque evidentemente realizar la voluntad de Dios es estar bajo bendición. Pero lo otro que Él hace es darle la bendición y la promesa de su presencia entre ellos. Es por eso que les manda ahí a partir del capítulo 19 en el capítulo 19 de Éxodo, hacia adelante, nos habla del tabernáculo, el lugar, una tienda en el cual Dios se iba a relacionar con su pueblo ahí, por medio de ese lugar que estaba constituido básicamente de dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde los sacerdotes podían entrar, pero el lugar santísimo era el lugar donde única y exclusivamente una vez al año, para el día de la expiación, el sumo sacerdote podía ingresar. ¿Ya? Eso obviamente haciendo una figura directa y clara a nuestro Señor Jesucristo, que Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Así que el tabernáculo es una bendición de Dios, puesto que Él ya está con ellos y vive en medio de ellos. Recordemos, cada vez que el pueblo hebreo
dentro de su peregrinar por el desierto, Dios se detenía, ellos montaban ahí el campamento y el arca del pacto, el tabernáculo, el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo, estaba en medio de ellos. Todas las tribus se formaban en una manera incluso curiosa, en manera de cruz, se formaban alrededor de los 4 puntos cardinales y al centro estaba el tabernáculo. Eso significaba que Dios estaba morando en medio de ellos. Ahora, junto con el tabernáculo, Dios establece el sistema de sacrificios. ¿Por qué establece el sistema de sacrificios? Obviamente ellos iban a recibir su bendición, pero había un gran problema en el hombre y en el pueblo de Israel. Pese a que habían sido escogidos por Dios para ser su pueblo, ellos tenían la mancha del pecado y la única manera con la cual ellos podían comunicarse con Dios y estar en paz con Dios era por medio de los sacrificios. Por eso, ¿cómo puede vivir un pueblo pecador junto a un Dios santo? Por medio de los sacrificios. Y es ahí como se establece el día de la expiación, como ya lo comenté, Levítico 16 aparece descrito, una fiesta, una celebración que realmente nos deja impactado cuando la analizamos de manera un poco más profunda y vemos lo que ocurre ahí. Vemos cómo ese día de la expiación, el pecado del pueblo era pagado por la muerte de un cordero. Un cordero se ofrecía en sacrificio, se derramaba su sangre y era sacrificado por el pueblo. Pero había otro cordero más. Y ese corderito se le imponía la mano en la cabeza, se confesaban los pecados del pueblo y ese corderito era arrojado al desierto. Y se iba. Ese cordero no era sacrificado. Y ahí vemos cómo está la expiación, esa sustitución perfecta que nos muestra cómo es que alguien tuvo que pagar por el pecado y cómo otro es soltado. Vemos cómo el pecado es castigado, pero también vemos cómo el pecado es perdonado. Vemos ambas realidades en esa maravillosa imagen del día de la expiación representada en Levítico capítulo 16. Pero todo esto no apunta, obviamente, única y exclusivamente al tabernáculo y a su sistema de sacrificios, sino que nos apunta a un mejor sacrificio. Y ese mejor sacrificio es el sacrificio de Cristo Jesús, realizado una vez y para siempre por nosotros. Así es como vemos que se empieza a cumplir el plan de Dios. Este reino se empieza a mostrar de manera parcial. Ya vemos que Él los salva, Él los llama a su pueblo, Él les da su ley, empiezan a recibir su bendición. Pero había una parte que todavía ellos no habían recibido. Con la ley dada y el tabernáculo establecido, podían considerarse pueblo de Dios, pero eran una nación sin tierra. Por eso Dios les da poco a poco posesión de la tierra que les prometió. Ahora vemos que el propósito, ¿cierto?, de esa tierra dada a Israel tenía la labor de demostrar que verdaderamente el pueblo hebreo, el pueblo israelita que se estaba asentando, era el pueblo de Dios. Por eso en Éxodo capítulo 9, versículo 16 dice esto. Y esto es un mensaje directo que nuevamente nos habla de la verdadera razón de la elección del pueblo de Israel. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios escogió ¿a quién? A la nación de Israel, escogió a Abraham y su descendencia, por medio de esa descendencia, mostrar su nombre y que su nombre fuera proclamado por toda la tierra. Hermanos míos, yo le pregunto el día de hoy, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy día? Precisamente la misma, para que el nombre de Dios sea proclamado por toda la tierra. La nación de Israel no cumplió con eso porque no podía, porque el problema del pecado todavía no estaba resuelto. Era un símbolo, era un medio por el cual llegar al fin. El fin era Jesucristo y por medio de Jesucristo es que verdaderamente la bendición, la promesa hecha a Abraham se cumple. Israel no fue precisamente, la nación de Israel no fue precisamente lo que Dios cumplió la misión que Dios le había encomendado.
mostrarte su poder. Sí, Dios le mostró su poder, pero nunca Israel pudo manifestar el nombre de Dios a toda la tierra, ¿ya? Así que eso es muy relevante. Y es así como entramos a esta nueva etapa. Vimos, Dios le dio la bendición, Dios lo salvó, Dios le dio la bendición por medio de la ley, por medio del tabernáculo. Oficia sacrificios para poder tener esta relación, puesto que estaba el problema del pecado. Y así llegamos. Vamos a la próxima oportunidad a verlo de una manera más detallada, pero ahora decir lo siguiente. Esta etapa se llama el reino parcial. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas de manera perfecta a Abraham. Dios cumple su promesa perfectamente. El problema es que el pecado todavía estaba arraigado en el corazón del hombre, por tanto el hombre no podía gozar de la bendición de tener una relación de reino con Dios. Hermanos, Dios cumplió con sus promesas. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45, dice lo siguiente: así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados. Y el pueblo de Israel se estableció allí. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se le oponían. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Hermanos, Dios cumplió con su promesa hecha a Abraham. Dios le dijo: ves este territorio desde el Nilo hasta el otro lado de mar a mar, todo esto será tuyo y hermanos míos. Dios cumplió eso. Dios lo dio incluso en el tiempo de Josué. Entonces, no debemos pensar el día de hoy que Dios todavía no ha cumplido esa promesa y que la nación de Israel tiene que crecer hasta que cumpla con el territorio que Dios le había prometido. No, hermanos, Dios ya lo cumplió. Dios cumplió con eso. No es necesario que Dios lo haga de nuevo porque Dios cumplió con su promesa. No hay nada que Dios no haya cumplido ahí. Vemos que la desobediencia del pueblo de Israel generó que dentro de esas disputas con los vecinos, ¿cierto?, con los amorreos, los fereceos, los moabitas, los jebuseos y los mismos filisteos, perdiese paulatinamente el territorio que Dios ya le había dado y que ya había conquistado. Pero esto fue producto de su desobediencia. Dios le dijo: no te mezcles con los otros pueblos. Y vemos ahí que el mismo, incluso Josué hace una transacción ahí con los gabaonitas. Entonces, hermanos, es importante esto. No es necesario hoy en día que Israel, nación que conocemos nosotros, crezca en sus territorios hasta que se cumpla la promesa que Dios le estableció. Eso no va a pasar porque Dios ya lo cumplió. Y no solo lo cumplió con Josué, vamos a ver más adelante que eso se cumple, pero de una manera perfecta, ya, pero con todo ya, en Salomón. Así que yo insisto, hay hermanos que con buena intención tratan de interpretar ciertos pasajes de la Escritura para decir que la nación de Israel todavía tiene un papel importante y que todas las promesas que Dios le hizo a ellos se tienen que cumplir. Hermanos, eso es cierto. El punto en cuestión es que ya se cumplieron, por tanto ahora no es necesario que se vuelvan a cumplir. Dios es fiel a su palabra y Él cumplió. El punto es que todavía estaba el pecado arraigado en el ser humano y esa es la razón por la cual la relación de reino no se pudo cumplir. Por eso esto se llama el reino parcial. Porque Dios cumplió, pero todavía no es la manifestación plena del cumplimiento, porque el pecado que nació cuando el reino se destruyó en Adán y Eva todavía continúa enraizado en el corazón del hombre. Por eso es que la historia no termina acá con Josué. La historia continúa y llega muchos años después. Concluye con Cristo Jesús siendo entregado a sus enemigos, siendo muerto por medio de la cruz,
sepultado y al tercer día resucitado, y ahora ascendido a la diestra del Padre, gobernando, para que nosotros el día de hoy, por pura gracia, al igual como lo fue el llamamiento del pueblo hebreo, nosotros podamos disfrutar de eso. Así que no nos equivoquemos, no nos confundamos. Todas las promesas que Dios hizo a Abraham se cumplieron. Aquí está claro. Dice, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían, y ni una sola palabra de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra, y yo creo lo que la Biblia dice. Eso sería el estudio del día de hoy, hermanos. La próxima oportunidad, Dios mediante, vamos a continuar desde Moisés y vamos a llegar a Salomón, obviamente haciendo escalas muy breves, pero para que veamos cómo se va desarrollando esta historia de la redención. Vimos que el reino se establece en Adán, vemos que el reino se pierde en Adán, vemos que el reino se promete en el caso de Abraham, y vemos que el reino empieza a cumplirse parcialmente en esta etapa con Moisés, luego con Josué, y vamos a ir avanzando hasta la gloria máxima que se encuentra en el tiempo de los reinados de David, y posteriormente el mejor de todos de los reinados, entendiendo la bendición y el cumplimiento de las promesas de Dios en Salomón. Y eso sería, hermanos. Nos vemos en la próxima oportunidad.